Hola y bienvenidos a este resumen de mercados de la tercera semana de febrero. Vamos con Estados Unidos. El S&P rompe los 5.000 puntos. Y es que el viernes cerró por encima de los 5.000 puntos por primera vez en su historia y el MSCI World está a tan solo un 1,4% de sus máximos históricos. Pero el grado de dispersión entre índices y valores es muy elevado. El índice Russell 2000 está a un 17% por debajo de máximos y la última vez que se vio un spread tan elevado entre el S&P y el Russell 2000 fue a finales de 1998, tras el cual las small caps batieron al S&P en un 25%. Recordemos, esto fue antes de que estallara la burbuja de los años 2000. Sobre las 7 magníficas, recordemos, Meta, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla y Apple representan ya un tercio del S&P. Han sido solo 7 compañías las que han contribuido en gran medida a esta fortaleza del mercado americano. Desde principios del 2023, el S&P ha subido un 31,5%, pero excluyendo estos valores, los retornos caen al 17,6%. Y lo mismo pasa con las estimaciones de beneficios. El consenso espera un crecimiento del 10,6% para el S&P este año, pero un 8,2% si excluimos a las 7 magníficas. Mientras tanto, mientras el S&P hace máximos constantes, los valores del propio índice por encima de las medias técnicas de 10, 50 y 200 sesiones no paran de bajar. Seguimos con factores que justificarían prudencia para que aumentarían el riesgo ante una posible corrección a corto plazo. La exposición neta de los gestores en futuros sobre el S&P 500 nunca había sido tan alta como porcentaje de su exposición bruta total. Históricamente, los retornos en adelante en un contexto similar en términos de posicionamiento han sido negativos. El mercado está en máximos históricos y hay mucha dispersión. El viernes pasado, el S&P, como hemos comentado, rompió los 5.000 puntos por primera vez en su historia, mientras que el Stoxx 600 está a menos de un 2% por debajo de máximos históricos y el equity chino está un 60% por debajo. Dentro del equity de Estados Unidos, el Russell 2000, las medianas y pequeñas compañías, están un 17% por debajo de máximos, que esto es algo que hace 25 años que no se veía. Por lo tanto, podemos esperar una rotación. Tenemos ahora mismo una concentración de mercado sin precedentes. En Europa la dinámica ha sido un poquito más moderada. Desde comienzos de año, las 7 magníficas han tenido retornos de casi el 100%, excluyendo estas del S&P, los retornos del índice caen hasta un 16% en este mismo tiempo. Y el último año, el S&P Market Cap Weighted ha batido al S&P Equal Weighted en un 17%, que es el mayor outperformance en 12 meses, en un año desde la burbuja de las tecnológicas. Estamos en niveles más altos de concentración de los últimos 35 años y habría que ver cómo han ido cambiando los protagonistas a lo largo del tiempo. La prima de riesgo del S&P está en mínimos de 22 años, con las tires al alza y el S&P marcando nuevos máximos históricos. La prima de riesgo del S&P ha vuelto a caer a mínimos del año pasado, el nivel más bajo de las últimas 2 décadas. Tenemos ahora mismo posicionamiento en niveles extremos. El posicionamiento en renta variable está cerca de niveles que históricamente han superado una señal de venta. El índice de exposición NAIM, que mide la exposición media de los gestores activos en Estados Unidos a la renta variable, es una encuesta, sigue subiendo y se sitúa cerca de los máximos del año pasado, en julio y en diciembre. Visto Estados Unidos, vamos ahora con Europa. En Europa, la semana pasada fue la segunda mejor semana de compras, la segunda mayor semana de compras netas a nivel global desde principios de diciembre de 2023. En Estados Unidos, los gestores están empezando a añadir posicionamiento en equity europeo y el repunte del apetito por añadir exposición de riesgo Europa está aumentando. La semana pasada hubo flujos de compras netas en todos los sectores, salvo el financiero, el de utilities y el TMT. A pesar de este movimiento, partimos de un posicionamiento direccional a Europa que está en mínimos de varios años. La mayoría de los analistas sigue reiterando un outlook positivo para Europa de cara al 2024. El entorno macro y de crecimiento es débil para Europa y el entorno de crecimiento no es el mejor. Pero las revisiones de beneficios mejoran y apuntan a una recuperación de cara al segundo semestre del 2024. Los profit warnings disminuyen y los resultados siguen mejorando, por lo cual tenemos optimismo por este lado. Además, con las bajadas de tipos de interés empezando de cara al segundo semestre,
En Europa se espera aún más soporte para estos indicadores y la llegada de los flujos de mercado monetario. Por otro lado, se espera una mejora del entorno económico de cara ya al segundo semestre gracias a un progreso de la desinflación y la bajada de tipos de interés. Tenemos fortalezas sin precedentes del equity europeo, pero también hay partes que pueden seguir tirando. El equity europeo está cerca de máximos históricos, pero en relativo a Estados Unidos está en mínimos históricos tanto en términos de comportamiento relativo como de valoración. El posicionamiento corto sigue siendo bajo. Tenemos opciones, que hay bastante cash y sobre todo hay posicionamientos en futuro. El sector de las energías renovables han caído a mínimos relativos de hace casi 5 años. Debilidad extrema de las utilities puede ser un buen punto de entrada. En enero ha sido un mal mes para el sector, tanto en Europa como en Estados Unidos. El sector de utilities está teniendo el peor comienzo del año de comportamiento relativo desde 1986. En Europa, las utilities han hecho un menos 12%, peor que el S&P. Han registrado el peor comportamiento relativo a un mes en su historia. Como consecuencia, la valoración del sector ha caído en mínimos de cerca de los últimos 15 años. En Estados Unidos, la valoración ha caído a mínimos de más de hace 15 años. En el pasado, una situación como esta ha venido seguida de un rally del sector exclusivamente en utilities de más del 10% en 2 meses. ¿En reversión hacia el value o simplemente hacia lo más castigado? Vamos a ver que la fortaleza de las 7 magníficas del sector tecnológico y los valores growth han contribuido a un comportamiento relativo del factor growth sin precedentes, situándolo en niveles de sobrecompra no vistos desde el año 2020. Esta fortaleza del growth o debilidad del value se ha dado en un contexto de mercado mucho más favorable para el value, tipos de interés altos, lo que plantea un riesgo de reversión. El índice Value EU se ha quedado un 7% por debajo del Growth en Europa, EU de Europa, del Growth Europa en las últimas 6 semanas, situándose en la parte inferior de su rango histórico. Otras cosas que hemos visto en esta semana. La volatilidad del equity chino de cara al año nuevo lunar. Tras 2 años de debilidad en el índice Small Cap China, se rebotó un 16% la semana pasada en las 3 últimas sesiones, que es el mayor rebote de su historia. Sin embargo, el MSCI China sigue cotizando con un descuento histórico de cerca del 50% frente al equity global. Las mineras de oro están infravaloradas, tanto que incluso su rendimiento de dividendos se encuentra ahora en uno de los niveles más altos de su historia. Algunos analistas hacen referencia a la situación anterior de 2020, antes de tener 2 años de desempeño excepcional, que podría haber una oportunidad aquí. Y por último, el repo inverso de la Fed, por primera vez desde junio de 2021, cae de los 500.000 millones de dólares. La liquidez incremental sigue siendo un vento de cola para la renta variable. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias por vuestra atención.